Bien, bienvenidos a esta parte de la charla que tenemos cada martes y esperemos que en breve agreguemos el otro día como antes. Recientemente me hicieron una pregunta y está entre nosotros, ¿verdad? El hermano que me hizo esta pregunta y creo que me va a servir mejor para dedicarle el tiempo en esta ocasión aquí porque a veces explicar por WhatsApp no es lo mismo, no hay esa fluidez de esa charla. Y bueno, entonces voy a leer el comentario, la pregunta, y ya si quiere agregar más el hermano, pues me lo hace saber. Ok, para yo este, empezar. Empezar. La pregunta que se me hizo es en torno a lo siguiente. Dice aquí. Dice, acabo de leer el libro de los Hechos, obviamente una porción está leyendo, y se tiene algunas dudas. Me parece un poco confuso, dice aquí, cuando menciona lo de la gracia, cuando los gentiles se convierten, y hay un debate sobre la circuncisión, y se menciona que para los gentiles solo bastaría con que no sean idólatras, mm, dando a entender que para los judíos es la ley y para ellos no, algo así. Bueno, yo le respondí inmediatamente si no estaba mal, me dije, estás leyendo de seguro Hechos 15. Y vamos a darle la oportunidad, como siempre hacemos, del beneficio de la duda al análisis, a investigar. Yo les decía que tenemos que tener en consideración siempre tener una Biblia en nuestra casa que leer, pero a la vez siempre necesitamos Biblias para comparar otras versiones. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues usted y yo podemos hacernos de Biblias que aquí en el teléfono podemos tener ya bastantes variantes, ¿no? De Biblias. Y luego acá, de mi lado en la computadora, pues también tengo otra que es esta que le pondré en pantalla. Y esta es la Biblia que se le conoce como la espada electrónica. En fin, ya la tecnología pues nos permite pues tener una gran cantidad de varias Biblias y con ello nos permite poder entonces buscar. Y no sé dónde compartía yo esto, que se va a encontrar con Biblias que al estar leyendo tendrá ahí un asterisco y le va a decir que lea usted pie de página, ¿no? Y ahí en el pie de página le dicen, hemos traducido este texto basado en los textos tales y abajo le ponen la otra opción. Tradicionalmente se ha traducido como esta o la Reina Valera lo usa esta, en fin, el texto masorético lo usa así. Entonces, eh, ¿por qué hacen eso las Biblias o los biblistas o estas agrupaciones que traducen las Biblias? Pues ahí mismo lo llegan a explicar, es decir, dicen ellos, hemos visto que textos más antiguos, pues este versículo lo encontramos también con esta otra interpretación. Tenemos las originales. Bueno, vamos a ver qué dice en el libro de Hechos 15 para que veamos esta parte, porque parece ser que según uno puede leer, así creo que lo va a entender quien me hizo llegar estas preguntas, es que parece dar a entender la opción de la gracia, me da a mí, vamos a ponerlo quizá así lo entiende, si estoy equivocado, házmelo saber, por favor, Jorge. Entonces, parece que los gentiles son una cosa, las instrucciones
los judíos es otra cosa. Vamos a ver primero Hechos 15 y en base a esto leeremos esta porción y nos detendremos conforme vayamos viendo. Y dice lo siguiente. Voy a hacer esto para acá. Vamos a ver. Dice, pero estoy leyendo la versión, bueno, voy a poner la versión Reina Valera 60, que es la más común. Ahí está. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. ¿Quién dice esto? Dice aquí algunos que venían de Judá o de Judea. Como Pablo y Bernabé estuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Una vez más, dice aquí quiénes son los que generan el debate, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en qué habían creído? Pues obviamente en Yeshua o Jesús de Nazaret, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes es necesario? Pues obviamente se está hablando a los otros, a los no judíos que estaban aceptando al Mesías. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pablo se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿A quién se refiere nosotros? Pues obviamente está haciendo aquí un contraste entre el gentil y el judío. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos que hemos creído en Yeshua, pongamos esto entre paréntesis, y ellos, entre paréntesis, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto lo vimos en el capítulo 10 del libro de Hechos, en la famosa visión que tuvo, donde dice mata y come, te han de recordar. Y con todo esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, esta parte, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, la fornicación, de ahogado,
y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Voy a brincarme aquí, porque va junto con eso, porque está interesante. Por cuanto, hermanos, dice el versículo 24, por cuanto, hermanos, perdón, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar, aquí lo vamos a dejar así, y guardar la ley. ¿Ok? Bien. Me imagino que parte de todo esta que acabo de leer, me imagino que es a lo que se refiere el hermano sobre esta inquietud y que yo vuelvo a decir, son muy justas las preguntas y son muy necesarias hacerlas, ¿verdad? ¿En qué consiste el debate en el capítulo 15? Y por eso les ponía mucho énfasis. ¿En qué consiste? Dos grupos, fariseos judíos, judíos fariseos, y los que se estaban agregando a la fe, a creer en Dios. Recuerden cuando decimos que se agregan a la fe en Dios, eh, igual que en el presente, estas Biblias, estos textos, estas Biblias, son de origen judío. Y las Biblias por eso se llama una fe judío-cristiana, ¿no? Tiene un trasfondo judío, de un pueblo judío, de personajes judíos. Y cuando hablamos de personajes judíos, los textos bíblicos nos hablaban de la venida de un ungido, de un profeta. Eso lo hemos visto en Deuteronomios, por ejemplo. Lo hemos visto en no, lo hemos visto en toda la Biblia, pero estoy citando por algunos ejemplos. ¿Quién no sabe, por citar algunos ejemplos, cuando las- la, la voz del Eterno le dice a la serpiente que vendría de la mujer una simiente especial? ¿Quién no sabe que a Abraham se le promete que alguien vendría, una especial de su simiente también? ¿Quién no sabe también, verdad, que en el caso de Moisés, en el libro de Deuteronomio dice, vendrá un profeta como tú? ¿Quién no sabe? Y así nos podríamos ir en los textos de lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento, podríamos ver que los textos judíos hablaban de la venida de un justo, de un rey, de un descendiente de David, de uno de la tribu de Judá, al que conocemos como el ungido, el Mesías o el Cristo en griego, como después al castellanizado. Entonces, esta figura de la venida de alguien es netamente judía, ¿ok? No nace en otro pueblo, nace en estas ilustraciones que hemos compartido en el texto bíblico. La discusión entonces es que judíos viendo gentiles, gentiles no circuncisos, entonces había que, ¿por qué se meten así? ¿Por qué entran así? Créanme que este debate hasta la fecha sigue siendo igual, ¿eh? No ha cambiado en el judaísmo ortodoxo este tipo de debates. Entonces, pareciera que cuando uno lee Hechos, uno puede ver que prácticamente lo que importa es la fe y no importa la ley, pareciera. Pero yo siempre digo, bueno, ¿y si sí es qué? Es decir, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Ya? Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Y si sí es qué? ¿Verdad? El problema es que tenemos que ir leyendo con calma porque cuando perdemos ciertos detalles, entonces perdemos el objetivo del conflicto. ¿Ok? Perdemos el objetivo. Vamos a repasarlo. Dice lo siguiente. Vamos a repasarlo porque el debate se genera entendiendo los primeros versículos. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Este. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es el problema. El fenómeno que generó
que se estuviesen incluyendo personas dentro del pueblo de Dios, el fenómeno masivo de venir otras personas no gentiles y de repente ya estaban aquí comiéndote nosotros, por decirlo así, y no están circuncidados, pues ¿cómo me voy a juntar con el incircunciso? Entonces generó este debate. No, no pueden ser estos salvos porque no se han hecho la circuncisión. La defensa de Pedro o Simón, la defensa de Pablo y su acompañante Bernabé, ¿cuál fue? Allí es cuando vemos el conocimiento que tenían ellos básico y no básico, porque también ustedes ven unas extraordinarias aportaciones de sus debates en el libro de los Hechos y cómo aportan el conocimiento, ¿no? Hablando de Abraham, por ejemplo, usted ve cuando Esteban iba a ser apedreado, cómo saca a relucir hermosamente la historia, ¿no? Nuestro padre Abraham venía desde Ur de los Caldeos y luego migró así, 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 y da una hermosa secuencia hasta la venida, hasta la promesa del Mesías, y uno dice, ¿cómo tenían un conocimiento hermoso bíblico? Bueno, no es el caso contrario, aquí también vemos lo mismo, donde estos dicen, espérense poquito, porque la pregunta que yo voy a hacer nos puede auxiliar. ¿Fue llamado Abraham a servir a Dios circuncidado o incircunciso? Yo pienso que no estaba circuncidado, Ok, porque apenas venía saliendo ya de Babilonia. ok, gracias. Mi- ¿Alguien más? ¿Quién más? No, pues no, no estaba circuncidado. No estaba circuncidado, exactamente. Bien, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, ¿alguien recuerda la edad que tenía este hombre? Porque esto nos va a permitir también a recordar que la Biblia nos dice que edad se circuncidó Abraham. La respuesta es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Y lo están discutiendo ellos. No, todos hemos sido llamados así, como Abraham fue llamado incircunciso. Se hizo la circuncisión después. Incluso ya había nacido su hijo primero. Fue hasta que nace su segundo hijo por medio de porque la otra fue la sierva de Agar y su segundo hijo vino de su esposa Sarai. Es hasta que nace su hijo, el otro, que se le ordena hacerse la circuncisión. Habían pasado 25 años desde que salió de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿qué fue primero, la circuncisión o el llamado de Dios? Fue el llamado de Dios, desde luego. Entonces, cuando vemos este texto, de regreso a la pantalla en el capítulo número 15 del libro de Hechos, dice, esta fue la gran discusión y contienda no pequeña entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban aferrados algunos, ya dijimos quiénes eran estos, que tenían que ser salvos solamente por medio del rito de la circuncisión. ¿Quiénes eran ellos? Mire, aquí está, ahí está, ahí está. Es necesario circuncidarlos conforme lo manda, obviamente, el rito de Moisés. Está haciendo alusión a la Torá, Pentateuco. Tienen que hacerlo. No pueden ser salvos, lo siento. No puedes ser salvo. Yo veo a veces similitud con estos ejercicios de que si no te practicas el bautismo de esta manera, pues no eres salvo, porque ¿dónde te practicas el bautismo? Allá, no, pues lo siento, no, no vale, no eres salvo. Yo veo a veces similitudes en este tipo de conductas, ¿no? Es la fe lo que genera el paso siguiente, avanzar, seguir, obedecer a Dios. Me motiva. Algo me genera a mí a creer el mensaje de Dios y me aviento, es decir, avanzo. Yo quiero creer en el Mesías, yo quiero seguir al Dios de Israel, quiero seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese paso, ese llamamiento, ese es lo que ve Dios como ese ejercicio de la fe. Y en ese momento que la persona decide servir al Dios porque reconoce su necesidad, su conocimiento, decir,
Yo sé quién soy, Señor, pero aún así me has llamado y te agradezco y perdona mis iniquidades, y lo que usted quiera y que haya hecho cada uno de ustedes. Dice, en ese momento, esa persona ante Dios es un hijo de Dios. Luego entonces, pensar, ahora voy a ponerlo de la siguiente manera, porque yo hacía este ejercicio en los alumnos. Entonces, si alguien creyente en Jesús decide, me voy a circuncidar, para ustedes, ¿qué pasaría? Le decía a los alumnos. Los alumnos decían, para mí, quien hace eso es caer de la gracia. Y yo le dije, bien, bueno, está bien lo que me dice, está bien, tiene derecho a decir lo que sea, nada más que hay que buscar las respuestas en el texto bíblico, ¿verdad? Bien, vamos a decir que es cierto. ¿Qué les parece? Yo les decía a ellos, vamos a decir que tiene usted razón. No le irá bien, es decir, va a caer de la gracia y usted sabe a qué se refiere eso en el cristianismo. Y voy a ser más claro. Para el cristianismo, decir que cae de la gracia es prácticamente ser condenado y ya sabe dónde estará su destino, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha sido enseñado este tipo de cosas. Yo les decía entonces a los alumnos, bien, vamos a pensar que es cierto. Y Pablo, recuerde, mire, se lo voy a poner aquí otra vez. Y Pablo es uno de los defensores, ¿verdad? Que está aquí diciendo, no, espéreme, espéreme poquito, párenle su carro. Eso de que tengamos que ser salvos por medio de la circuncisión no es así. ¿Cómo lo sé? Porque cuando estamos haciendo el mensaje, la gente está creyendo y se arrepienten y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Ellos se causa algo en ellos que se arrepienten de sus pecados y vienen. No los forzamos a nadie. Entonces, esto generó esta tensión, ¿verdad? Unos que tienes que ser circuncidado, otros que no. Vamos a pensar entonces que es cierto el planteamiento de que si alguien, después de que ya aceptó al Señor y esta gente dice, pues me voy a practicar la circuncisión, y algunos dicen, bueno, ya cayó de la gracia porque se está yendo a las obras. Entonces yo les ponía un ejercicio a los alumnos, les decía, ¿y qué tal si uno de los creyentes en el Nuevo Testamento es circuncidado por un apóstol? No, 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 eso no puede ser posible. No, yo estoy diciendo qué tal, un escenario hipotético. Si alguien hace eso, es porque estás condenando al otro. Bueno, vamos a ver qué dice Hechos 16. Dice, recuerden que estamos leyendo la versión Reina Valera 60 y no se les olvide por qué estoy citando esta, ¿eh? Ahorita van a ver. Hechos 16, Reina Valera 60. Dice lo siguiente, lo voy a leer. Después llegó a Derbe, ahí está viendo quién llegó, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quién no conoce a Timoteo, verdad? Tenemos cartas a Timoteo. ¿Quién era el hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego? Y daba buen testimonio de él, sus hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó. ¿A quién circuncidó? A Timoteo. Yo me acuerdo que le decía a los alumnos, si el planteamiento es que yo le predico a alguien y ese alguien acepta la gracia de Dios y es salvo, y la otra posicionamiento de que desean algunos, si alguien practica la circuncisión, eso es caer de la gracia, entonces podemos culpar a Pablo de hacer caer a Timoteo de la gracia. Por extraño que parezca, nadie había visto ese versículo. Y yo tenía de alumnos hasta pastores.
O sea, me están diciendo que Pablo hizo, Pablo, el más conocido en el cristianismo, predicador, apóstol. Me estás diciendo en este argumento, tu hipótesis es entonces de que si es así que alguien practique la circuncisión, o yo le digo que usted se circuncide y yo soy el culpable, entonces pongamos a Pablo en este escenario y no lo hayan visto. Ah, caray. ¿Cómo explicamos eso? Y no lo hayan observado. Entonces, no podemos confundir dos cosas porque una cosa es los dogmas, las interpretaciones o las constituciones que pone una denominación y tienes que hacerlo porque si no es así, lo siento, no eres salvo. Y otra cosa es el mandamiento, ¿verdad? Yo creo que usted ya debe de entender qué es un dogma y qué es un mandamiento, qué es una tradición y qué es la voluntad de Dios. Ya debemos de saberlo. Para que no se nos olvide, primera de Juan, vamos a ver qué dice por si no tiene idea qué es la ley de Dios o, no o se le olvida. Dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Recuerde que estoy leyendo la Reina Valera 60. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta. ¿La circuncisión es mandamiento de Dios o es invento de alguien? La circuncisión, si la practico, peco, o si la practico, es un mandamiento de Dios. Fíjense cómo uno tiene que hacerse esas preguntas. Pero les decía, no se les olvide, Reina Valera, porque si usted tiene otras versiones, nos va a ayudar a ver esto. Regresemos a Pablo, perdón, a Hechos, Hechos 15. Regresemos a este. Vean el 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ya sabe a quién se refería, a los fariseos, a una rama fariseos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Pareciera que el texto me está diciendo abiertamente, ¿verdad? Que no tengo por qué guardar la ley, ni hacerle caso a nadie. Nada más que hay un problema. Y aquí les puse, más de que le voy a poner todavía más versiones. Mire, ahí está. El mismo pasaje. Aquí tengo algunas en inglés, las voy a emitir porque la mayoría estamos en español. Y vean que hay textos o hay versiones que no tiene esa frase que usted acaba de leer, mandándolo circuncidarse y guardar la ley. ¿Por qué estas versiones? ¿Por qué estas versiones, mire, no tiene, no lo tiene? ¿Por qué estas versiones no lo tienen, no lo tienen, no lo tienen? Mire, no lo tiene. Biblia de las Américas. Nos han inquietado con sus palabras perturbando vuestras almas. ¿Por qué no lo tienen? Y ya hay, no sé, déjeme checar, pues qué bueno que me acordé, déjeme checar Reinas Valeras, pero ya de otras más modernas o yo qué sé, más activas. Mire, mire, la nueva versión internacional no lo tiene, la Reina Valera, Nana Carcolunga no lo tiene, Martín Nieto no lo tiene, Biblia de las Américas no lo tiene. Reina Valera decía, acá está, acá están abajo. Miren esta versión, nueva versión internacional, Reina Valera, hasta si lo tiene la Reina Valera, mire, hasta si lo tiene la Reina Valera, 1862, la 1909 si lo tiene, vamos a ver, pues obviamente la que leímos, la Reina Valera 60. Ahora vea esta, mire, vea esta,
Reina Valera actualizada. Mire este. Ahí no viene. ¿Por qué la Biblia Reina Valera tiene esa porción, guardado, circuncidarte y la ley? ¿Por qué? Y ya las Biblias, la mayoría lo están quitando, porque hemos dicho que cuando usted lee esa versión en su Biblia y usted ve ahí abajito el pie de página, si es que lo tiene, le dicen ahí en textos más antiguos se ha demostrado que esa parte no viene. Entonces, ese texto ya se sabe que no viene en los textos más antiguos. Alguien lo metió. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué lo quitan? Pues porque ya se dieron cuenta que en el capítulo siguiente hay un circuncidado por Pablo. O sea, va coherente, ¿verdad? Pues ¿cómo va a decir a esto aquí, lo Pablo circuncidando? O sea, coincide con la narrativa bíblica porque el problema no es la circuncisión. La narrativa bíblica está señalando que el problema es, tienes que ser circuncidado para ser salvo. Esa condicionante. Este es el problema. Esta es la tensión. Este es el por qué se complican las situaciones. Yo decía, luego entonces, la circuncisión podemos tacharla como una tradición o la circuncisión la encuentro como un mandamiento. La verdad es que lo vamos a encontrar obviamente como un mandamiento. Luego entonces viene el siguiente planteamiento. Si ya es salvo una persona, cree en el Mesías, cree en Dios, reconoce que eh, este, Dios es generoso y misericordioso y le extiende su perdón. ¿Luego qué? ¿Qué sigue? ¿Qué debe de hacer un creyente? Entonces se da a entender que la gracia pareciera una licencia para yo omitir mandamientos. Me refiero a un proveniente del gentil, ¿verdad? No, yo no necesito mandamiento. Es más, se enseña. Es que los mandamientos son muy pesados, Grabo. No, olvídate. No, eso no hay nadie que lo pueda hacer. ¿Dónde tendré esa frase? A ver, lo tendré. Pareciera. Miren lo que decía un, uno de los que se les considera padres de la iglesia, Justino Mártir, del siglo II. Cito. Dios entregó la ley a los israelitas como castigo. Pareciera que el creyente que ha sido adoctrinado sobre el concepto de la gracia, pareciera que para él cualquier cosa que sea la ley es ay no, no es mío. Ay no, eso son maldiciones. No, eso es maldito, eso es caer en la esclavitud. Vuelvo a decir, miren lo que me decían los alumnos. Si alguien que cree en Yeshua, Jesús, Nazaret, y practica la circuncisión, es caer de la gracia. A ese grado, o sea, por obedecer un mandamiento, a ese grado se iban. Veamos qué dice un texto bíblico, hablando de que estábamos allá en Primera de Juan, ¿verdad? Pero vamos a poner la Reina Valera 60, porque es la que podemos ver que la mayoría tiene. Y vamos a ver en el capítulo ya vimos el 3, 4, 5. Vamos a ver el capítulo 5. Ahí lo tienen en pantalla. Lo hacemos más grandotote. Mire, ahí está. Mire este interesante verso.
¿Qué dice aquí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué dice aquí? Seguidita. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, pareciera que el concepto de la gracia fuese una especie de licencia, ¿no? Y esa licencia me permite a mí, pues, omitir los mandamientos A, B o C, ¿verdad? Omitirlos. Pero, ¿cómo saber? Porque uno podría pensar allí diferente, yo esto no lo voy a hacer, ¿tú haces esos? No, yo no los hago, yo hago otros. Uno podría, otro pensar diferente, no, pues yo tampoco hago eso, pero le agrego estos otros, tampoco los hago. No, yo sí los hago. No, pero ¿qué tiene que ver la idolatría? Ya eso ya pasó, no estamos bajo la ley. Yo puedo tener aquí mi ídolo aquí atrásito, porque ya no estamos bajo la ley. Yo sé que no, ya existió el mandamiento, pero eso es para los judíos. Y yo soy libre. Yo soy un libre. Bueno. El problema que si yo pienso así, ¿quién me regula? Y aquí es donde te tiene que ponerse ¿cómo se dice? Atento. ¿Dónde encuentro los mandamientos de Dios? Hermano Vidal, ¿dónde los encuentro? Ahí están en Éxodo 20, hermano. Ahí están en Éxodo 20. O pues, en la Biblia, ¿no? Podríamos Es decir. una palabra. ¿Dónde encontramos? Pues en la Biblia. Ahora, si allí encuentro los mandamientos de Dios, porque pues se supone que el argumento es la palabra de Dios, la Biblia es esta, pues entonces ahí vamos a encontrar. Y luego viene la segunda pregunta después de la antecitada. ¿En dónde encuentro que ciertos mandamientos ya no se aplican, literales? Pues a lo mejor los vamos a encontrar, pero tengo que documentarlo, ¿no? Es decir, si yo les pongo un ejemplo, eh, que a veces las personas se van con la error este, ¿no? Ah, entonces si usted habla de la ley, si usted cita la ley y usted dice que la ley es vigente, entonces está diciendo que se debe de sacrificar animalitos. Y yo le digo a la gente, no, no se puede. Ahí está. Ahí está. No, pero no se puede porque la misma ley de Dios lo dice y eso está en el libro de Levítico 17. ¿Ya? No puedo porque en ausencia de no estar yo en Israel y dos, no estoy en Jerusalén y tres, no hay templo, la misma ley de Dios establece que si tú haces algo así, lo haces a los demonios. O sea que hay mandamientos que sí, ya no puedo hacerlos porque la misma ley de Dios regula cuándo sí, cuándo no. Pero tú no vas a encontrar la circuncisión, tú no vas a encontrar el Shabbat, tú no vas a encontrar de los animales impuros que diga Dios, ah, esto ya no, o sea, ya, a cambio de aquí en adelante. No lo vas a encontrar. Que lo hayan entendido así, eso se entiende, pero eso no quiere decir que así venga. ¿Por qué? Porque les acabo de hacer un ejemplo que la versión Reina Valera 1960 y que siempre tengo que decirles que estos monjes que hicieron estas versiones, que se hicieron la Reina Valera, y que estos ex monjes que se hicieron al protestantismo, ellos fueron sinceros cuando hicieron este comentario que era necesario hacerles ciertas revisiones en el futuro próximo para corregir lo que se tenga que corregir porque ellos trabajaron acorde a lo que tuvieron.
los, con el tiempo, las personas la agarraron como algo hermético. No, no, ¿cómo le voy a mover? Y les mencionaba un ejemplo que cuando metieron la versión internacional, especialmente en el mundo anglosajón, que es más receptivo y más lector, y desafortunadamente el hispano batalla más en esa área, no hubo ese rechazo como sí lo hubo en el mundo hispano. No, ya esta Biblia es del diablo. ¿Cómo se les ocurre quitar Jehová? Y pusieron Señor. No, 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 ya borraron el nombre de Dios. Es un pecado, pecado. Y sí es un tremendo problema. Y ver pastores diciendo esa versión es satánica, esa versión es de la comunidad internacional. Allí había hasta católicos y quién sabe qué tanto decían. Pues sí, lo que pasa es que eran personas estudiadas, eran expertos en materias X. Y no, te guste o no te guste, son expertos en varias ramas, unos, otros, otros, y se requiere de un cuerpo que no solamente sepa el hebreo, otro que sepa el griego, otro que sepa el hebreo antiguo, otro que sepa el hebreo paleo, otro que sepa de filología, otro que sepa de historia, se necesita de un cuerpo de expertos que le den sentido a lo que están haciendo. Entonces, se dijo que esa versión, la Reina Valera 60, no se puede tocar. Pero yo les acabo de mostrar que la Reina Valera actualizada ya ni siquiera viene ese versículo como usted lo acaba de ver en Hechos 15:24. O sea, dice, no, es que se cometió un error natural, no es intencional, fue lo que se tenía y se tradujo con lo que se tenía. O sea, ya gracias a los nuevos descubrimientos se han dado nuevas luces, ¿verdad? Nuevas aportaciones, nuevas información. Ha habido nuevos descubrimientos, no solamente arqueológicos, sino también de literario, ¿verdad? Textos bíblicos que dicen, estos textos nos permiten poder no solamente el verificar, sino enriquecer las mismas Biblias. Y es lo que están haciendo. Y por eso yo le digo a la gente cuando me preguntan, hermano, pero ¿cuál Biblia usted prefiere? No, yo no tengo ninguna Biblia, tengo varias, ¿verdad? Y, y le digo, tengan las que se puedan. Pero aún así tenemos limitancias. Entonces, es la gracia. Ahora déjeme acordarme antes de pasar por esto. Yo siempre llegué a argumentar cuando decíamos en la clase, allá nos estaba dando clases, les decía a ellos, ok, vamos a pensar que sea cierto que la gracia me da licencia. No, no estoy diciendo que la gracia no dé salvación, eso desde luego está implícito, se va derechito. Estoy diciendo que se argumenta que bajo la gracia yo tengo la libertad de ponerle una espantosa X a ciertos mandamientos y ponerse una patada, sin justificación. ¿Por qué? Porque lo que importa es la gracia. Entonces, yo les decía a los alumnos, vamos a pensar que la gracia es cierto lo que usted me dice, yo le voy a dar el beneficio de la duda. Entonces me estás diciendo que los asuntos de la ley, Ushi, sí, y no faltará alguien que diga, es que ahí dice Pablo, yo lo miré y Pablo, mira, está dando, por ejemplo, una idea, no olvídate de la ley, de los mandamientos. No, es que son cosas que uno tiene que ponerle un poquito de tiempo nada más y se va uno cuenta que no es como lo dedujo tal persona o yo mismo, sino que el mismo texto nos va diciendo que hay algo que yo debo de cuidar. Está en la carta de los Romanos, capítulo número 3. Acuérdense que la carta de los Romanos la escribió uno de los personajes que vimos involucrados allí en el libro de Hechos 15. Y dice en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3, vamos a ver si alguien quiere leer el versículo número 31. Amén.
Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gracias. Usted puede ver que el texto bíblico dice, bueno, si yo invalido la ley, pues últimamente no la necesito. No la necesito para ser salvo, ¿eh? Pero el salvo la necesita. Es decir, ¿cómo vas a saber qué obedecer? Fíjese lo que vamos a decir. No la necesito para ser salvo porque, pues para empezar, ni la conocíamos. La gente viene del mundo, viene de la idolatría, viene de la donde quiera. No conocí, nunca han leído la Biblia en su vida, a lo mejor. Entonces se arrepienten. Y luego, yo siempre le decía a los alumnos, ¿qué les enseñan ustedes cuando ustedes le predican a una persona que viene, por ejemplo, de la idolatría? Ah, no, pues dice la Biblia, ¿verdad? Que no a la idolatría. Pero ¿de dónde? O sea, dame ejemplos. Obviamente salía lo que señalaba el hermano Vidal, ¿verdad? No, pues por ejemplo está en el libro de los de Éxodo 20 y yo les decía, sí, pero tú me acabas de decir que la ley es asunto pasado y eso es la ley. O los 10 mandamientos no son la ley de Dios. Y los atoraba, ¿no? Ah, caray. Pues si me estás diciendo abiertamente que lo que importa es la gracia, ¿a ti qué te importa si yo tengo mi hermoso aquí atrasito idolote de la Santa Muerte? Está chula la niña. La niña, ¿a ti qué te preocupas? Déjame en paz a mí. ¿No traes tú un hueso adentro también? Es un esqueleto. O sea, yo puedo presentar argumentos, pero el texto bíblico no me da chance, ¿no? No me da, me aclara. Es más, de hecho, dice el texto bíblico así, mire. Carta de Romanos, capítulo número 5, versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de lo que es el pecado, se manifieste. ¿Qué es pecado? Yo no sabía que era pecado. O bueno, a lo mejor podríamos decir, sabemos, algunos, ¿verdad? O sea, ¿quién no sabe que robar está mal, ¿verdad? Por ejemplo. Pero yo les hacía la pregunta a los alumnos, cuando usted viene a los caminos de Dios, o perdón, cuando usted invita a alguien a los caminos de Dios, ¿qué le enseña que debe de hacer? Mire, esto, esto. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo. Ah, pues le decimos que se compre una Biblia, si no le regalamos una Biblia, y que empiece a conocer la voluntad de Dios. Pero tú me estás diciendo que lo que importa es la gracia. ¿Y tú quieres que yo vea cuestiones de mandamientos y leyes? Y era cuando pensaba, ¿no? Ah, caray, aquí como que necesitamos replantear las cosas, ¿no? Esta es la idea que pensara, ¿no? Cuidado cuando escuchamos o entendemos que me da a mí la licencia de yo desobedecer, porque entonces yo ya me iba a la siguiente parte, ¿no? ¿A quién seguimos? Cuando se dice alguien cristiano, asumo, ¿verdad? Que uno dice, es porque yo sigo a Cristo. ¿No es así? Entonces yo decía, ¿a quién seguimos? Y si decimos que seguimos al Mesías, la pregunta que viene ahora después de estas dos anteriores es, ¿acaso el Mesías, lo voy a poner de esta manera más sencilla, ¿no? ¿Acaso Jesús de Nazaret, que es el maestro, que es el ejemplo a seguir, que es el molde, que dice que sigamos sus huellas, que dice que nos comportemos como Él? ¿Acaso el cristiano ve en Cristo una desobediencia a su Padre? ¿Podemos documentar una desobediencia? Decir, bueno, eso dijo allá, pero aquí las reglas cambiaron. Yo vine y ya aquí se van a cambiar las reglas. Lo que vemos en el texto bíblico es lo siguiente. Por ejemplo, leeré algunos versículos así rapidito. Juan 4:34. Jesús dijo esta frase: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal si
mejor pensamos, ¿no? Él nunca enseñó que hiciéramos algo diferente. Es más, cuando hacía un milagro, por ejemplo, a un este, que había sido limpiado de la lepra, ve y cumple lo que dice el mandamiento de la Torá, lo que dice Moisés. Sigo. En 5 de Juan, Juan 5, en el versículo 19, cita, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia voluntad, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Igual. No es diferente, no se opone, no hay una enseñanza contraria, no nos dice que nosotros lo hagamos diferente. Más adelantito, a ver, déjenme ver dónde está el texto. 6, Juan 6, versículo 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué a mí se me enseña, personas, que yo no tengo que hacerle caso a Dios en ciertas cosas? Se lo voy a poner en esta gráfica mejor, en este escenario, ¿no? Piense que usted está en el paraíso. No, 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 no se ha muerto. Diga, no, ya también me muero, hermano. No. Piense que está en el paraíso y usted está cuando Dios dice, puedes comer de estos árboles, pero sabe a quién me refiero, ¿verdad? Y de repente viene ahí la serpiente y no es su mujer, no, no es la vecina tampoco. En hebreo es Nahash. Viene Nahash y le dice al oído, pero ¿qué tiene de malo? Dios dice que todo fue hecho por él y es bueno, ¿no? Yo sé que en este escenario usted rápidamente va a decir, no, pues ya vi lo que le pasó allá, ¿verdad? A Eva. Pero ¿por qué no entendemos que así como dijo Dios allá, aquí dice qué debes de hacer y qué no debes de hacer y que va a haber gente que te puede decir, eso no lo debes de hacer, eso para qué? Pareciera entonces que el personaje de Jesús o de Yeshua es un maestro de una nueva enseñanza, que desde luego sí lo han creído algunas denominaciones, pero esto no es posible. Juan capítulo 8, Juan 8, versículo número 29, cito, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Y le hago una pregunta a usted. ¿A Dios le agrada que se obedezca sus mandamientos o a Dios le agrada que se desobedezca el mandamiento o los mandamientos? Lo que podemos Le ver, agrada, perdón, le agrada. le agrada. Corregirlo. Entonces cobra sentido el texto bíblico porque pues vemos que la circuncisión es un mandamiento, que no comer alimentos impuros es otro mandamiento, que no tenemos por qué hacer la idolatría es otro mandamiento, ¿verdad? Que honra a tu padre y a tu madre, pues es otro mandamiento. Y así, que son mandamientos, ¿verdad? Son mandamientos. Eh, ya cada uno pues podrá decir hasta dónde quiere avanzar, hasta dónde quiere ir poniendo en práctica. Cada uno es independiente, ¿verdad? Cada uno, yo decía sábado pasado, yo no me puedo convertir en el policía de Dios y estar, ya hizo esto, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué se está tardando? No, este es un asunto personal, no me inmiscuyo en ello. Yo trato de enseñar y no me gusta estar, a ver a qué hora hacer, hermano, se anda tardando, ¿verdad? ¿Por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho? No, yo no hago eso. Es simplemente es un asunto de convicción, un asunto personal y un asunto en el que conforme su capacidad, su deseo, su involucramiento va a decir, quiero aprender a hacer un mandamiento más. Y yo no le voy a poder decir, hermano, pero ¿para qué quiere hacer eso? Porque
Si es un mandamiento más, entonces lo único que voy a decir es, pues que Dios le siga bendiciendo y Dios lo siga guiando, ¿verdad? Porque estás obedeciendo a Dios, no a mí, no a un grupo, no a una iglesia, no a un rabinato. Es un mandamiento. ¿Ok? Por su compañía, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión.